Y bueno, ahí veníamos de ver entonces a Rubén Carrasco, el director del CERVEL de nuestra región, y a ustedes les quedó bastante claro, me imagino, en sus casas, que no va a haber ninguna opción para que personas contagiadas de COVID puedan ir a votar en el plebiscito. Y bueno, normalmente, queridos colegas, querido público, la gente muchas veces, si bien es cierto, quienes protagonizan las noticias son los políticos en este aspecto, la gente relacionada con salud, hay mucha gente, hay mucho público que achaca ciertos malos entendidos, ciertas malas informaciones a los mismos periodistas. Dicen, pero es que el periodista no le preguntó no sé qué cosa. Pero es que él le dijo tal cosa. Y la gente muchas veces lo malinterpreta, lo ve de otra manera. ¿Cómo entienden ustedes un poco esa situación? Yo creo que va más allá, porque si ponemos los ejemplos de los medios que hoy día salieron, estas entrevistas que salieron de Matamala, por ejemplo, de Daniel Matamala, al presidente de una de las asociaciones de camioneros, o la de Antonio... la de Longueira que le hizo Antonio... se me olvidó el apellido del otro colega. Pero sí, va más allá de que si critican o no critican, el que el periodista haya preguntado o no haya preguntado, sin más que nada es la reacción de los involucrados o de los entrevistados a ciertas preguntas, preguntas totalmente válidas, preguntas que no tienen ningún sesgo, nada, solamente es preguntar algo que era obvio, que, por ejemplo, a Longueira, si la misma Evelyn Matei sale hablando de él, era obvio que le iban a consultar sobre los dichos de Evelyn, pero reaccionó de una forma totalmente ridícula. Yo creo que ridícula, porque desde un principio fue a la defensiva. Bueno, sí, a Longueira hace bastante tiempo yo lo vengo viendo que está como a la defensiva. Da la sensación que él ha sentido la burla de la opinión pública. En el caso de los camioneros, igual, incluso no solamente la entrevista de Daniel Matamala, sino que también la que le hizo en un matinal Julio César Rodríguez al otro dirigente de los camioneros, que también lo trató así como de que él estaba echando la culpa de lo malo que estaba pasando, de que no era objetivo, que por qué no criticaba también cuando quemaron los supermercados. También la misma tónica que con el otro. Entonces, no sé. Ahí va más allá. Lo que pasa es que muchas veces los entrevistados, ¿cierto? Sobre todo cuando son líderes políticos o personas, digamos, que tienen algún protagonismo en la opinión pública importante, quieren marcar la pauta y quieren marcar los puntos que ellos quieren marcar cuando se les entrevista, digamos, en televisión, en radio o en cualquier lado. Entonces, en definitiva, si el periodista, ¿cierto?, se aparta de lo que ellos quieren y empieza a preguntar otras cosas, ya se empiezan a incomodar. Y le pasa a muchos políticos. La verdad es que Longueira fue patético porque trató en forma bastante despectiva al periodista, no guardó el mínimo respeto, ¿cierto?, que se debe en estos casos. Y lo propio, digamos, también ocurrió con Jacqueline Van Rieselberghe en el programa, ¿cierto?, de Pauta al Día de la Red, ¿cierto?, tratando de la señora a la periodista Mónica González, que es Premio Nacional de Periodismo, nada menos, digamos. O sea, tú no puedes ningunear a una persona, ¿cierto?, con la trayectoria que tiene Mónica González y decirle... Solo porque no te agrada la pregunta. Claro, porque no te gustó la pregunta, la señora para arriba, la señora para abajo. O sea, y eso también tiene que ver, ¿cierto?, con que muchos medios de comunicación durante mucho tiempo han sido bastante obsecuentes con la autoridad, digamos. O sea, les cuesta, digamos, cuestionarla, ¿cierto? Es una labor ingrata para nosotros, ¿cierto? Cuando tenemos que hacer estas cosas. Sí, es ingrata, pero es nuestra labor. O sea, la autoridad también tiene que ponerse en el lugar, digamos, el periodista va a buscar, ¿cierto?, las situaciones complejas, las situaciones de conflicto, y las va a tratar de sacar para que la autoridad responda, porque en el fondo lo que uno necesita o lo que uno quiere es que la gente que está viendo esa entrevista, ¿cierto?, saque sus conclusiones respecto de ese líder, si tiene respuesta, ¿cierto?, si es capaz de enfrentar una situación, si tiene argumentos para hacerlo, y por eso uno los lleva a esos temas que son complejos.
A nadie le gusta ser el aguafiestas, digamos, ¿cierto? Ni el abogado del diablo, pero es la labor de los periodistas. Entonces, si una persona como Longueira, que lleva años en política, ¿cierto? También, ¿cierto? Jacqueline Barrenselberg, en fin, quizás los camioneros no tanto porque ellos son flor de un día, digamos, ellos van a pasó el conflicto y de aquí van a desaparecer de la opinión pública durante mucho tiempo. Pero los políticos de largo cuño no debieran caer en esa situación y al final quedan ellos ¿cierto? Mal y no son los periodistas siguen haciendo su función, ¿cierto? Pasa lo que uno siempre dice, van a pasar 5 años, van a pasar 10, van a pasar 15 y vamos a seguir haciendo las preguntas y ustedes como políticos a lo mejor el día de mañana van a estar, no sé, en otra cosa, digamos. Y no puedes reaccionar tampoco de esa manera si pretendes ser candidato a algo también. No vas a estar reaccionando cada vez que un periodista te vaya, incluso en un debate. Imagínate en un debate y que reaccione de esa manera. Así es. Yo siempre, ustedes saben que me gusta un poco adornar y condimentar los comentarios nuestros con ciertas anécdotas y yo recuerdo perfectamente cuando yo era un jovencito recién salido de la universidad y fui a hacer la práctica y Reinaldo Berríos era mi director, me dijo, tú no estás acá para caerle bien a nadie, tú estás acá para incomodar al poder, sal con valentía y pregunta todo lo que corresponda. De ahí dije, ok, me dedico a ser cantante. Sí, es que es verdad, estamos acá para incomodar, estamos acá para preguntar y para que el público tenga la opinión correcta de lo que está pasando y no solo lo que el político quiera decir. Oye, y qué bueno que estamos tocando el tema porque acá en Iquique incluso muchas veces pasa. Hay por ahí varios seremis que tú le haces una pregunta incómoda y te responden mal. Y les cayó mal la pregunta en la radio, les cayó mal la pregunta en la televisión y se ofuscan y no logran sacar adelante la respuesta correcta. Muchas veces tal vez a lo mejor no se la saben y terminan como en una guerra con el medio. Siendo que el medio, el periodista va a seguir siendo el medio del periodista y esta persona va a dejar de ser la autoridad tal. Sí, es que las autoridades, Karim, de repente no entienden que nosotros nos debemos a la gente, nos debemos al público, nos debemos, en este caso, ¿cierto?, a los espectadores, ¿cierto?, a los televidentes. No nos debemos a ellos. Nosotros no tenemos que quedar bien con ellos, ni ellos van a decir, oye, qué bien, qué bueno que no me preguntaste esto, que era medio complicado, no sé qué, todo lo contrario. Porque es la gente, ¿cierto?, que ve los medios de comunicación, que escucha la radio, que lee los diarios, la que quiere saber, ¿cierto?, y tiene las interrogantes, y uno es un puente. Esa es nuestra labor, y tenemos que hacer bien la labor. Entonces, los periodistas están para eso, digamos, esa es nuestra principal función, digamos, por lo menos los que trabajamos en medios de comunicación, en el área de prensa. Entonces, enojarse, ¿cierto?, molestarse, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido y quedan en un ridículo tremendo, porque al final el público se da cuenta que era la pregunta que ese televidente, ese auditor también quería hacer, también quisiera saberla y la autoridad no quiso. Por eso extraño tanto nuestras reuniones de pauta en que la directora de acá del canal nos decía, ustedes dan palos para allá, dan palos para acá, dan palos para arriba, dan palos para abajo, no me dejan títere con cabeza cuando van a reportear. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Bueno, la directora está ahí un poco así como, yo no dije eso, pero bueno. Oye, Reinaldo, ahora vamos a ver una entrevista que tú hiciste justamente al vocero del Colegio Médico de Iquique, el doctor Roberto Galvez, a ver si nos introduces un poco en la entrevista y la presentas. Sí, mira, a propósito de lo que estábamos hablando precisamente, le preguntamos al doctor una cosa importante, digamos, es que no se están haciendo la trazabilidad de acuerdo, ¿cierto?, a lo que se ha determinado que tiene que ser lo mínimo razonable. Entonces, una de las cosas que le preguntamos fue eso, y él obviamente tomó la pregunta y nos respondió y nos dejó un poco con una situación bien compleja, porque nos dijo que hay personas, ¿cierto?, que se les pregunta cuáles son sus contactos, usted tiene contagio, quiénes fueron sus contactos en los últimos días, y las personas no dicen, no, entre comillas, ¿cierto?, no echan al agua a nadie, porque hay otras personas que probablemente si dicen, mire, fue Pedro, Juan y Diego, no van a poder ir a trabajar, van a tener que entrar en cuarentena, y esa es una situación bien complicada porque se supone que tenemos que tener una trazabilidad, ¿cierto?, uno de los temas importantes, testeo, trazabilidad y aislamiento, ¿cierto?, la estrategia del TTA, y eso no está pasando. Entonces, bueno, en esta entrevista, digamos, con el doctor Galvez nos comentó eso, y también todo el tema de las cifras de la región,
que de alguna manera, ¿cierto?, avisoran un paso a la etapa 2, a la etapa de transición, desde lo que estamos ahora, pero todavía no, porque faltan algunas cifras que todavía no están buenas. Ok, vamos a ver la entrevista entonces de Reinaldo Berríos al vocero del Colegio Médico de Iquique, el doctor Gálvez. Y ya estamos de regreso en Iquique al Día, en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con el secretario y vocero del Colegio Médico, doctor Roberto Gálvez. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Reinaldo. Sí, queríamos hablar con usted porque se avisora, ¿cierto?, un cambio importante para nuestra región, pasar de la etapa 1, ¿cierto?, a la etapa 2, a la transición, y queríamos saber de alguna manera cómo estamos preparados y si nos acompañan las cifras, ¿cierto? Ustedes como colegio médico siempre han señalado que es relevante, digamos, tener las cifras que corresponden para poder avanzar en esta pandemia. ¿Cómo estamos en la región? Bueno, gracias al esfuerzo que se ha hecho a nivel del Servicio de Salud y del Hospital de Iquique y en general de todo el sistema de salud de la región, la verdad es que nuestros números han ido bajando progresivamente las últimas 3 semanas. Partimos, ¿cierto?, con alrededor de 900 casos, ¿cierto?, activos, vamos en 400, las tasas de positividad también están bajo el 15%, etc. Entonces, en lo concreto estamos llegando a números que nos estaría permitiendo pasar, como dices tú, de la etapa cuarentena-transición. Lo que nos pide el Ministerio es que tengamos una ocupación de la unidad de cuidado intensivo menor del 90% para nuestra ciudad. En estos momentos estamos alrededor del 60-65% de pacientes COVID. Lo segundo es que a nivel nacional sea menor del 85%, eso también se está cumpliendo. Lo otro que el RO, que es el índice de contagios que se produce, sea menor a 1, y estamos en esos valores, 1, 1.02, más o menos, acercándonos, ¿cierto?, al valor que nos permite decir que no está en expansión. Lo otro, la tasa de positividad, que la tasa de positividad se pide que sea menos de un 15%, nosotros variamos entre 6 y 12, pero habitualmente, o sea, lo que se está considerando es un 12%. Es decir, aproximadamente 1 de cada 10 exámenes que se toman están saliendo positivos. Esos son los elementos más importantes. Y el último, es la cantidad de pacientes positivos que son aislados en menos de 48 horas, y nosotros estamos alrededor del 87%, lo que se nos pide es que sea más del 80%. Es decir, esos números que han ido mejorando gracias a Dios y gracias al esfuerzo de todo el personal de salud y de toda la ciudadanía en general, a pesar de que algunos no han hecho mucho caso a la cuarentena, pero a pesar de ese problema, Reinaldo, nosotros creemos que se están dando las condiciones durante esta semana. Sí, lo que nos ha llamado la atención, doctor, es la cantidad de personas fallecidas. Estamos por sobre más de 200 personas. ¿A qué se debe eso y cuál es el rango etario de esas personas que han fallecido? Sí, mira, lo estamos analizando junto con la doctora López, que es la epidemióloga del hospital. Claramente hay un alto número, ¿cierto? Un 20% de los fallecidos en la región se deben al COVID-19. Este número es muy alto y está dado principalmente y afecta principalmente a las personas mayores de edad, mayores de 65, 70 años. Es el grupo etario, digamos, que está con mayor complicación con la enfermedad. Por eso es que desde el principio siempre se mantuvo una cuarentena mucho más estricta para esas personas. Pero ahí está el punto. Las personas de más edad, las personas que tienen diabetes, hipertensión y enfermedades no controladas, lamentablemente, ¿cierto?, son mucho más susceptibles a los efectos del coronavirus. Otra cosa también importante es que los valores que se informan ahí no coinciden exactamente porque el valor total también incluye las sospechas, y esas sospechas no necesariamente son COVID, pueden ser otras enfermedades similares, por ejemplo influenza o otros virus respiratorios, pero se consideran actualmente dentro del valor total. Sí, usted está a cargo además, ¿cierto?, ahí en el hospital de una unidad clave, que es la unidad de cuidados intensivos, que partieron con 8 respiradores mecánicos, entiendo, y llegaron a más de 50. ¿Cuántos están ocupando hoy en día? El día de hoy estamos ocupando alrededor de 20 en total de nuestra unidad. Efectivamente, como dices tú, partimos con 8. Nosotros en el momento más crítico de la pandemia, en junio, llegamos a tener 52 cupos de intensivo y todos con ventilador.
En estos momentos, del total de pacientes, nosotros tenemos alrededor de 20 en ventilación mecánica, de los cuales 14 son COVID positivos. Y la verdad es que también nosotros ha disminuido bastante el número de casos y por lo tanto nuestras UCI también nosotros la hemos disminuyendo. Partimos con 8 o 9 UCI, ¿cierto? Y en estos momentos vamos a quedar con 4 a partir de mañana. Hemos terminado, ¿cierto?, de utilizar otros sectores, como por ejemplo pabellones, pediatría, neurocirugía, etcétera. Esas ya no son necesarias y se han ido disminuyendo en la medida que se va ajustando, digamos, la realidad que ocurre dentro de los pacientes. Entonces, en estos momentos nosotros tenemos 4 UCI y con una ocupación del 65% aproximadamente. Eso refleja el efecto, ¿cierto?, general de la disminución de los casos. Ahora, lo importante, al igual que en el caso del paso a paso, que va de mayor a menor, ¿cierto?, las restricciones, en este caso nosotros, si es que tuviéramos algún problema de que tuviéramos que implementar nuevamente UCI, lo podemos hacer. Podemos nuevamente, ¿cierto?, abrir nueva UCI de acuerdo a la necesidad, si hay un rebrote, etcétera, cosas que esperamos que no ocurra, pero estamos preparados en el caso de tal caso. ¿Qué pasa con el personal médico, doctor, también y en general la gente que trabaja en el hospital? Sabemos que en un principio habían contagios, no sé si lograron, digamos, mantener alguna cifra razonable o un estándar a nivel nacional. Se han recuperado, me imagino, la mayoría de las personas que se contagiaron. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Y me imagino que la experiencia también les ha ido permitiendo, ¿cierto?, evitar contagios al interior del recinto médico. Claro, mira, los estándares nacionales e internacionales hablan que el 10% de la población que atiende pacientes COVID se va a infectar. Nosotros hemos estado más o menos en esos valores. Nuestro servicio de salud en general debe tener alrededor de 300 personas con COVID positivo. Gracias a Dios, muy pocas han sido graves, 3 o 4 solamente. Y han salido bien. Nosotros hemos tenido también enfermeras, algunos médicos hospitalizados en nuestro día de cuidado intensivo, en intermedio, pero gracias a Dios han ido saliendo. Como te digo, estamos dentro de la media nacional y lo que sí es positivo es que en general no hemos tenido, en nuestra unidad específicamente, la unidad de cuidado intensivo, hemos tenido muy pocos pacientes COVID positivos. La mayor parte de los pacientes COVID positivos se han dado o en los consultorios o en el servicio de urgencia. Pero en nuestra unidad no pasamos de 10 funcionarios que han tenido COVID. Ahora, eso ocurre porque también el hospital, los consultorios, las clínicas, ¿cierto?, han implementado sus sistemas de protección, la EPP, con mascarilla, etcétera, y todos los protocolos dentro del hospital y afuera, ¿cierto?, los traslados, la ambulancia, etcétera, los traslados aéreos. Eso nos ha permitido que nuestra población médica y de funcionarios en general no se haya contagiado. Diferente, no sé si está al tanto la noticia que hubo hace poquito, hace 2 o 3 días en Coquimbo, que tuvieron alrededor de 150 funcionarios positivos en un día. Ahí claramente hubo un quiebre en las medidas y nosotros, gracias a Dios y todo el manejo que se ha hecho hasta ahora, eso no nos ha ocurrido en nuestra ciudad. Sí, hay una sola cifra que nos llama la atención respecto a la trazabilidad, que el otro día salió un estudio, ¿cierto?, de la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad de Concepción, que tienen un centro un observatorio, y se señalaba que la trazabilidad todavía estaba muy baja, teníamos 2,8 contactos por caso. No sé si es la situación de la región. Sí, mira, hay un tema ahí importante que lo conversamos con el Ceremi hace pocos días, que tiene que ver con que las personas al principio consultaban porque estaban enfermas, tenían síntomas, tenían fiebre, todo, etcétera. Entonces venían, se tomaban los exámenes y habitualmente daban los contactos porque evidentemente querían que sus familiares o pareja, etcétera, convivientes pudieran tomarse también el examen. Lo que ha ocurrido este último tiempo, y lo conversamos con el Ceremi y me pidió que lo dijéramos a través de la prensa y a través de los medios audiovisuales, es que actualmente las personas no se están tomando el examen en forma activa, por lo tanto la Seremía va a tomar los exámenes a las diferentes partes. Hace esto operativo, ¿cierto?, en las residencias médicas, en diferentes partes. El asunto es que cuando le preguntan a la persona si tuvo contacto con otra persona y nombre su contacto como para poder definir si es que a quién vamos a hacer el estudio, la verdad es que nadie da contacto. Es decir, un 40% de las personas positivas en estos momentos niegan los contactos. Y eso es algo que impide en el fondo seguir la cadena de trazabilidad, porque yo no tengo idea. ¿Y eso a qué se debe, doctor? Perdón. No lo sabemos, uno podría suponer. Lo primero que ocurre, ¿cierto?, lo que uno podría suponer es que cualquier persona
que uno dice que es el contacto de uno, ¿cierto? Y que tiene una relación ahí de infección, el problema puede ser que la otra persona no puede trabajar, tiene que irse a una residencia sanitaria, tiene que irse en licencia, incluso aunque sea sintomática. Entonces, claro, produce problemas porque quizás la otra persona tiene el contacto, tiene que ir a trabajar, tiene que, qué sé yo, no sé. Yo creo que ese es el problema, que mucha gente está escondiendo los contactos. De hecho, el estudio muestra que el 40% de los positivos no tienen contacto, cero contacto, o sea, viven solos, en una burbuja. Eso es imposible, por lo tanto hay un problema de trazabilidad y que por eso las cifras finalmente nos están dando esto. Ahora, eso es algo que no debe ocurrir, porque la única forma que podamos parar la enfermedad es que tengamos la medida, ¿cierto?, que nos dice nuestro CEREMI, que es el TTA. Testear, trazar, analizar, ¿cierto?, y aislar a los pacientes. Entonces, ese es el problema, por eso, Reinaldo, se está produciendo esta diferencia. Por último, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones a nuestra población, a nuestra ciudad, a nuestra región, en definitiva, si dejamos esta cuarentena y pasamos a la transición? ¿Cuáles serían las recomendaciones básicas que usted nos podría dar? Mira, nosotros creemos que hemos cumplido bastante bien con el tema de la cuarentena. Uno podría hacer sus críticas, lo hemos conversado, que falta, ¿cierto?, falta de repente más control, ¿cierto?, diferentes cosas. Pero la verdad es que nosotros, acá en la UCI, lo que queríamos en el fondo era que no se saturara. Y efectivamente con la cuarentena lo que está ocurriendo es que nunca hemos tenido una UCI saturada y hemos podido darle atención a todo el personal, a todas las personas de Iquique. Entonces, el tema es el siguiente. Creo que a pesar que nuestra cuarentena ha sido bastante prolongada, quizás la más prolongada del país, ha logrado su objetivo. Y lo que queremos, ¿cierto?, como colegio médico, es que no tengamos rebrote. Es lo más importante. Para pasar de esta etapa a la de transición, la única diferencia que vamos a tener al respecto es que vamos a tener la movilidad de lunes a viernes. Esa es la diferencia. Pero todavía nos quedan otras etapas. Nos queda la etapa inicial, ¿cierto?, la preparación, la etapa inicial y la etapa final. Por lo tanto, hay que ir paso a paso y la recomendación es la siguiente: mantengamos las medidas de aislamiento, de uso de mascarilla, de alcohol gel, etcétera, todas las medidas, porque lo que no queremos es que nos devolvamos, ¿cierto?, a cuarentena, porque puede ocurrir eso. Si nosotros pasamos a transición y no somos capaces en forma personal de mantener el aislamiento y mantener todas las medidas, lo que puede ocurrir es que el Ministerio, la próxima semana, viendo números que se agravan o se empeoran, nos pase de nuevo a cuarentena. Y lo que queremos es ir pasando paso a paso. Ojalá una semana en transición o 2 semanas, después apertura, ¿cierto?, apertura inicial, ojalá. Cosa que podamos retornar, Reinaldo, a la normalidad. Todos queremos en algún momento, ¿cierto?, antes de fin de año, ojalá ya tener funcionando nuestros malls, nuestros restaurantes, etcétera. Pero eso solo va a depender, y lo repito, solo va a depender de las personas, de nuestra responsabilidad como individuo y como iquiqueño. Ok, bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias, Reinaldo. Que esté muy bien. Igualmente. Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad, ¿cierto?, con el secretario vocero del Colegio Médico, el doctor Roberto Gálvez.